Sean todos bienvenidos a nuestro espacio devocional Palabras para una vida abundante. En el día de hoy vamos a hacer una reflexión basada en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, donde a partir del versículo 9 nos dice el apóstol Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Más allá de lo que se pueda entender a través de la lectura de la Biblia, la protección divina es una experiencia que vive solamente aquel que se atreve a entrar en ella. Pensemos en Dios. Dios, como ser pleno, es un ser completo en sí mismo, tiene los recursos suficientes para brindar la plenitud a todo aquel que se acerca a Él. Es más, esta es una de las facetas por las cuales se justifica la existencia humana, porque Dios tiene recursos para brindar, porque hay abundancia de bienes para aquel que llegue a Él. Entonces Dios puede hacer promesas alrededor de sus recursos y están ahí para todos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, para que esto sea una realidad, la confianza nuestra, cómo se desarrolla esa confianza en nosotros. No poniendo en duda lo de Dios, eso ya está asegurado, sino poniendo en consideración cómo es nuestra confianza, qué tan capaz es de creer. La mentalidad humana exige que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. Permanentemente está buscando a través de la ciencia respuestas, porque el cerebro humano necesita completar los espacios vacíos. Necesita crear esas concatenaciones para poder darle lógica a algún suceso. Entonces, lo que se quiere entender debe ser accesible a nuestros sentidos, debe poderse medir, debe poderse ver, debe poderse oler, debe poderse palpar, debe ser posible pasarlo por el filtro de lo exacto y medible para poder predecir su comportamiento y estadísticamente estar preparado para todo. Y bajo esa misma premisa, entonces, también existe el peligro de que el ser humano se descubra haciendo interpretaciones de las cosas solamente por lo que de ellas se puede medir y ver. Pero aquí sucede algo que es muy especial, y es que lo de Dios está muy por encima de las cosas que nosotros podemos entender a través de nuestros sentidos. No es que no se pueda entender, en su momento llegará el entendimiento al ser humano y la revelación así dada es un despertar maravilloso. Sin embargo, no se puede pretender que lo de Dios sea solamente algo palpable, que lo de Dios sea solamente algo entendible y medible. Lo de Dios está mucho más allá. Este era uno de los presupuestos a través de los que el pueblo de Israel fue elaborando también su fe. Decía el escritor del libro de Deuteronomio alrededor de esto, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que hay cosas que definitivamente no están al alcance del entendimiento humano. A pesar de eso, Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que lo conozcamos, como diría el profeta Jeremías en el capítulo 9, el versículo 24, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Pero no podemos esperar simplemente en nuestra condición física. Debemos entrar al territorio espiritual, que es el espacio en el que habita Dios.
Territorio espiritual es, digámoslo de esta manera, algo que convive con nosotros, está allí. Sin embargo, lo espiritual tiene que ver con motivaciones de fondo, con cosas que están ocultas detrás de las actitudes. Todo tiene una motivación. En todo hay un pensamiento de origen. Inicialmente, quien lo sabe es quien lo está viviendo. Como ejemplo, se puede ver en ese juicio que se hace a la ligera de las actitudes que tienen ciertas personas que visten de una manera, se peinan de una manera, escuchan cierto tipo de música y es fácil hacer un juicio. No es fácil decir que está perdido o que está mal. Los padres de los adolescentes que así ven a sus hijos en un estado de negación se preguntan ¿en qué momento mi hijo se transformó en esto? Sin embargo, desconocemos qué es lo que está motivando al joven a actuar así, qué es lo que está motivando a la persona a tener ciertas actitudes. Precisamente a eso se refiere esto que tiene que ver con lo espiritual. Es mucho más grande, pero para efectos prácticos podríamos decir que tiene que ver con las motivaciones, con el pensamiento que está detrás de toda acción. Hablando del territorio espiritual en el que se encuentra Dios, es necesario que no solamente veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, interpretándolo a través de nuestros sentidos, sino que podamos entender detrás de aquellas situaciones cuáles son los pensamientos, cuáles son las motivaciones de Dios y cómo funciona el universo de acuerdo a ellas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Este texto nos está diciendo que el ser humano tiene sus motivaciones y que quien sabe cuáles son esas motivaciones, hacia dónde se inclina, es el mismo ser humano. Que Dios tiene sus motivaciones, que Dios sabe por dónde encamina las cosas y también dice que el creyente puede descubrir cuáles son las intenciones y las motivaciones de Dios porque Dios ha dado su espíritu, le ha dado revelación a través de la palabra para que el hombre no se quede en la ignorancia. Entonces, el ser humano que es un creyente, un ser humano que tiene disposición para acercarse a Dios, es una persona que tiene a su alcance el descubrimiento de cuál es la motivación de Dios. Es una persona que sabe cuál es el camino, que puede saber cuál es la proyección para su vida. Es una persona que puede descubrir una promesa y tener una esperanza, o sea, puede desarrollar la fe. Ese es el creyente, el que ha descubierto la revelación y ha confiado en esa revelación. Sin embargo, hay personas que no han podido creer y confiar en esto. Aún teniendo el conocimiento, dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Por qué la ira de Dios? Debemos verlo desde el punto de vista en el que si la revelación es la vida para el ser humano, si la revelación está para que el ser humano le halle sentido a su vida, pues el hecho de que se retenga, el hecho de que una persona lo entienda y no lo deje conocer a los demás, está frenando el proceso a través del cual Dios está llevando a un ser humano a la salvación. Entonces es condenable, es injusto. Estamos hablando de una persona que en sus intereses egoístas está dejando sin luz a los demás y tristemente se está quedando sin luz él también, porque el hecho de que sepa para dónde va y no vaya ya es una gran injusticia. Entonces tenemos que ya Dios ha dado el conocimiento y aquí viene la parte humana. ¿Cuál es el compromiso humano frente a todo esto? El primer paso es el acercamiento a la palabra, porque la palabra ya trae en sí revelación. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra deja a la vista no solamente motivaciones de Dios, sino también las nuestras, nuestro espíritu, cómo está y si está en consonancia con aquello que Dios está queriendo que se logre. El segundo paso sería el empezar a asimilar esas razones que se están entendiendo y asimilarlo como parte de mis motivaciones, dejarme mover por ellas. Ya no solamente son mis razones, ya no solamente son mis sentidos, ya no solamente soy yo queriendo hacer las cosas, yo queriendo resolver, sino una claridad a través de la cual yo puedo hacer un contraste de lo que estoy queriendo hacer frente a lo que es correcto, frente a lo que es debido, frente a lo que me está llevando a ese crecimiento hacia la madurez. Y como tercer paso es dejar que esa revelación que ha sido dada a mi vida, esa revelación que está moviendo ahora mis acciones, que está moviéndome ahora, esa misma revelación sea dada a otros también. O sea, que yo no esté frenándola, que yo no esté ocultándola como un logro personal, sino que permita que otros también puedan llegar a través de mí. Así entonces estaría asimilando el Espíritu de Dios, porque lo que Dios quiere es que la palabra llegue a todo ser humano. Entonces yo empiezo a actuar en consonancia con ese mismo propósito. La palabra ya llegó a mí, se clarificó como revelación, motivó mi vida y mi vida permite motivar a otros que están alrededor mío. Así me convierto en más que un oidor, en un canal a través del cual empieza a fluir una bendición hacia personas que están a mi alrededor. Entonces yo descubro la fe en Dios porque estoy acercándome a Él, y la fe en Dios permite que otros puedan acercarse a Él también a través de lo que yo estoy haciendo y viviendo. Nosotros tendríamos que decir al final de esta reflexión que eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Jesús se convierte en un hombre agradable a Dios. Por eso Jesús se convierte en hijo de Dios. Porque es un hombre que no ve por sus propios intereses, sino por el interés de una comunidad, de acuerdo al propósito que Dios tiene. Seguramente esto no fue algo que se dio de una manera mágica en Jesús. Para nosotros no debería ser un conflicto entender que Jesús fue creciendo en esa disposición a la renuncia. Entonces, si eso hizo Jesús con el espíritu que había en él y con el espíritu que Dios le había dado, nosotros estamos llamados a replicar la misma actitud. Empecemos entonces a soltarnos en la confianza en Dios. Empecemos a descubrir que la promesa de Dios es verdadera porque Dios es fiel y porque así se ha revelado. Empecemos entonces a descubrir la bondad de Dios, no desde el territorio de lo simplemente racional ni en el territorio de nuestros sentimientos. Empecemos a entender lo de Dios a través de las motivaciones de Él. Aprendamos a ver a Dios a través de su amor, de su bondad, y empecemos a dejarnos guiar hacia una experiencia verdadera de salvación. No se puede simplemente transmitir a través de una emoción. Esto se debe transmitir desde la vida, cada día en una experiencia nueva y creciente. Lo estamos invitando a que se acerque, como los que hemos estado en este camino, que se acerque a la experiencia verdadera de Dios, que se deje guiar y se deje moldear, que deje que el Espíritu de Dios transforme sus pensamientos y sus motivaciones, que usted se descubra ya no pensando como cualquier persona en este mundo, sino como alguien con una claridad enorme, con una capacidad de ver más allá de todas las motivaciones de cualquier ser humano y poder entender ahora sí cuál es la verdadera experiencia humana y cuál es la verdadera necesidad. En este sentido entonces es que vamos a orar. Amado Padre y Dios poderoso, tú nos has mostrado tu fidelidad, te has revelado a través de la palabra y has dado tu espíritu para que te conozcamos, bendito Señor, para que reconozcamos que la vida no se remite solamente a lo que nos pasa, a lo que podemos percibir, sino que nuestra vida obedece, bendito Señor, a planes poderosos dados por ti a través de los tiempos y desde antes de los tiempos. Amado Padre, y reconocemos que has hecho las cosas con amor, que has actuado, bendito Señor, con benignidad, con paciencia para todos nosotros, bendito Señor.
Y hoy estamos aquí, bendito Padre, motivados e invitados a tener esta experiencia real de la confianza en ti. Necesitamos más, bendito Señor poderoso, de tu revelación. Esta palabra, bendito Padre, que tú has dado a través de tu iglesia, ha permitido que podamos entrar en claridad, ha permitido que podamos ir descubriendo cada vez más cosas tuyas. Y necesitamos más y queremos más, bendito Señor poderoso, porque no solamente nuestras vidas están ávidas de todo esto, sino que hay personas alrededor nuestro que tienen necesidad también, bendito Señor, que están angustiados, que están desesperados, que están pasando las circunstancias que nosotros estamos pasando también, las que hemos pasado y de las cuales hemos salido adelante porque tu recurso nos lo ha permitido. Ayuda hoy, bendito Señor, a que todo oyente, a que todo aquel que está elevando esta oración a ti pueda entrar en el territorio de tu reposo, comprobar tu fidelidad, bendito Señor poderoso, y ser extasiado en tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, oh Señor y Padre, por esto que estás haciendo en el mundo en este tiempo. Amén. Amén.